Las concentraciones de los iones intracelulares y extracelulares son muy diferentes. En ninguna célula de nuestro organismo, comparando su líquido intersticial adyacente y el líquido intracelular, están igualadas la concentración de ninguno de los iones, y hay gran cantidad de iones: sodio, potasio, cloro, calcio, magnesio, entre otros. Pero los que destacan aquí y que son los más importantes y los que contribuyen más al potencial de membrana en reposo son el sodio, el potasio, el cloro y el calcio, nada más. Estos iones no pueden atravesar la bicapa lipídica que forma la membrana celular, ya que tienen un tamaño muy grande, porque al tener una carga eléctrica positiva tienen, como ya explicamos, una forma hidratada. Esa forma hidratada le da un diámetro tal que le hace imposible pasar o casi imposible, no imposible, casi imposible, porque sí lo logran con mucha dificultad, pero lo pueden llegar a lograr. Entonces se vuelve muy impermeable al paso de estos iones la bicapa lipídica, por lo que para atravesar esa bicapa lipídica se enfrentan a una resistencia. Es una resistencia que puede variar dependiendo de los canales iónicos presentes en esa célula o la apertura de los mismos. Es decir, la resistencia al paso del flujo iónico a través de la membrana, ya sea desde el líquido intracelular al extracelular o desde el extracelular al intracelular, depende de los canales iónicos. Si los canales iónicos estuvieran siempre abiertos, siempre habría un equilibrio entre el líquido extracelular y el intracelular, pero en la práctica no es así, son muy dispares las concentraciones. Aquí les voy a poner a continuación una tabla donde vienen las concentraciones iónicas normales en el líquido intracelular y en el líquido extracelular en el humano. Cabe mencionar que muchos de los experimentos que se han realizado para conocer la dinámica de estos canales iónicos se han hecho en algunas otras especies de animales, como el calamar, y en este cambian muchísimo las concentraciones iónicas, pero en el humano son las que les pongo aquí. Estas concentraciones iónicas parten de la actividad de la ATPasa de sodio y potasio. La ATPasa de sodio y potasio mantiene una concentración extracelular de sodio muy elevada, ya que se encarga de bombear sodio desde el líquido intracelular al extracelular, y mantiene una concentración intracelular de sodio muy pequeñita. Y al revés con el potasio, al meter el potasio desde el líquido extracelular hasta el intracelular, mantiene una concentración extracelular de potasio muy pequeña y una concentración intracelular de potasio muy elevada. Estas dos concentraciones de sodio y de potasio nos van a dar un gradiente de concentración o una diferencia de concentración. Pero no solo eso, ya que son partículas con una carga eléctrica parcial positiva, estas no solo van a dar un gradiente de concentración, sino que nos van a dar también un gradiente eléctrico o una diferencia de potencial eléctrico. A partir de esas concentraciones de sodio y de potasio, el cloro empieza a salir por difusión simple a través de algunos canales de fuga de cloro que pueden estar siempre abiertos o que se utilizan en algunas células, o, como ya lo había mencionado en el video anterior, a través de el potasio y el cloro en un cotransporte. El cloro por sí solo tiende a salir de la célula, ya que al tener la ATPasa de sodio y potasio sacando más cargas eléctricas positivas de las que mete, tenemos una carga eléctrica parcial fuera de la célula positiva y una carga eléctrica parcial dentro de la célula negativa. A esto se le agrega el hecho de que dentro de la célula existen muchos aminoácidos y muchas proteínas que tienen una carga eléctrica parcial negativa, puesto que tienen más aminoácidos ácidos. En el líquido extracelular no ocurre esto, ya que muchas de las proteínas se encuentran polimerizadas y estos aminoácidos ácidos, en caso de que los haya en algunas proteínas, se encuentran más cubiertos y no interactúan esas cargas eléctricas parciales negativas con los iones que rodean a estas proteínas.
Entonces así, esas cargas eléctricas positivas fuera de la célula y las cargas eléctricas negativas dentro de la célula tienden a atraerse y a aglomerarse o juntarse en la periferia de la membrana celular. Entonces, pues lejos de la membrana celular en el líquido extracelular, el líquido se encuentra neutro, y dentro de la célula, también alejados de la membrana celular, el líquido se encuentra neutro, pero en la periferia esta carga eléctrica le genera dos polos, un polo eléctrico positivo fuera de la célula y un polo eléctrico negativo dentro de la célula. Ese cambio de potencial eléctrico, esas diferencias de cargas eléctricas, hacen que las cargas eléctricas negativas del interior de la célula rechacen o repelan al cloro, obligándolo a salir de la célula por algunos de los canales de escape de cloro que pudieran estar siempre abiertos, como los que habíamos mencionado en el capítulo anterior. El potencial de membrana en reposo también es una diferencia transmembranal entre el interior y el exterior. Y para las neuronas de mamíferos, los libros de fisiología manejan que tiene un valor de menos 70 milivolts. Entonces, en este punto, seguramente ustedes se estarán preguntando, si estamos hablando de la misma diferencia transmembranal en el equilibrio del sodio, en el equilibrio del potasio, en el equilibrio del cloro y en el potencial de membrana en reposo, ¿por qué los valores son diferentes? ¿Por qué no son los mismos valores si estamos hablando del mismo espacio intracelular y del mismo espacio extracelular? Pues eso es lo que vamos a explicar a continuación. Volvemos al ejemplo de una célula hipotética que tiene un solo canal. En este ejemplo hipotético, si la célula fuera solo permeable al potasio, entonces su potencial de membrana en reposo sería el mismo que el del equilibrio para el potasio, los menos 90 milivolts. Si por el contrario, mi célula fuera solo permeable al sodio, entonces su potencial de membrana en reposo sería el mismo que el equilibrio del sodio. La cosa aquí es que la membrana de las neuronas de los mamíferos no es exclusivamente permeable a un solo ion. Como ya lo vimos en la sección de canales iónicos, durante el reposo las células cuentan con canales que se les llama canales de fuga, que son poros transmembranales que siempre están abiertos. Y la membrana de las neuronas de los mamíferos en el reposo tiene canales de fuga de sodio, de potasio y de cloro. Es decir, la membrana durante el reposo permite el paso selectivo tanto a sodio como a potasio como a cloro. Y aunque es una corriente muy pequeñita, influye mucho en el valor del potencial de membrana en reposo. Entonces, vamos a ver cómo influye cómo interactúan diferentes corrientes iónicas simultáneas durante el reposo para determinar el potencial de membrana en reposo. Partimos nuevamente del ejemplo donde una célula es solamente permeable al potasio. Entonces, su potencial de membrana en reposo son los menos 90 milivolts. Está en equilibrio. Ya no existe flujo ni hacia adentro ni hacia afuera del potasio. Entonces, lo siguiente que voy a hacer es agregar mágicamente ahora un canal de sodio. ¿Cómo afecta el sodio al potencial de membrana en reposo? Pues el sodio, como ya vimos, fluye desde afuera hacia adentro. El interior gana cargas positivas y si estábamos en menos 90 milivolts, de menos 90 me voy a ir a valores más positivos, que pueden ser menos 80, menos 70, menos 60, así sucesivamente. El sodio va a fluir ¿hasta qué grado? Pues hasta que alcance su equilibrio, que como ya vimos, el equilibrio del sodio ronda los más 60 milivolts. Entonces, el sodio va a fluir hasta que alcance los más 60 milivolts. Pero en mi ejemplo hipotético, ¿se alcanza el equilibrio del sodio? La respuesta es no. ¿Por qué?
Porque en el primer instante en el que yo paso de menos 90 a menos 85 o menos 80 y así sucesivamente, entonces el potasio sale de su equilibrio. Y como sale de su equilibrio, empieza a fluir. Antes no estaba fluyendo porque estaba en equilibrio, pero ahora empieza a fluir hacia afuera. Entonces, esos menos 80 que se estaban convirtiendo en menos 75, menos 70, tendiendo hacia más 60, se vuelven a convertir en menos 75, menos 80, menos 85, buscando alcanzar nuevamente el equilibrio del potasio. Entonces, mientras que el potasio busca su equilibrio, eso impulsa a que más sodio ingrese a la célula, porque si sale potasio, el interior se vuelve más negativo, y si se vuelve más negativo, jala más sodio hacia el interior, y mientras más sodio se jale hacia el interior, se vuelve el interior más positivo, y esto es una guerra de flujo iónico, ambos iones buscando alcanzar su equilibrio. Va a llegar un momento en que la corriente que sale de potasio es exactamente igual a la corriente que entra de sodio. En ese punto el potencial de membrana se estabiliza, ya no cambia ni para arriba ni para abajo. Entonces, en ese punto decimos que el potencial de membrana está en reposo y está perfectamente equilibrado, pero ese valor no es ni el equilibrio del potasio ni el equilibrio del sodio, sino más bien es un valor intermedio. Ahora bien, en una neurona de mamífero también hay permeabilidad al cloro. Entonces, como ya vimos, hay más cloro en el exterior que en el interior. El cloro tiende a ingresar a la célula, pero el cloro trae una carga negativa. Entonces, el cloro también fluye buscando su equilibrio, que está entre los menos 70 milivolts aproximadamente. Entonces ya tenemos tres corrientes iónicas interactuando entre sí. Entonces estos tres flujos se equilibran el uno al otro de tal forma que el potencial de membrana se mantiene estable, se mantiene constante, que ya no se mueve de ahí la célula mientras esté en el reposo y que ronda para las neuronas los menos 70 milivolts. Y este sería el potencial de membrana en reposo.